Hola, el día de hoy veremos el tema de taxonomía. Primeramente vamos a describir qué es la taxonomía. La taxonomía es una de las disciplinas más antiguas de la biología. Esta se concentra en describir las especies de los seres vivos para conocer sus caracteres homólogos y utilizarlos para poder clasificar en grupos jerárquicos y así formar relaciones filogenéticas. Este propósito de la taxonomía simplemente es ordenar las especies biológicas para formar grupos inclusivos, siempre con base a algunas peculiaridades de algunos caracteres que tengan estos seres vivos de manera homóloga, o sea, que estén parecidas. Vamos a hablar ahora de las diferentes clasificaciones que han surgido con el paso de los años. El primer gran personaje que vamos a hablar es de Aristóteles. Aristóteles creó el primer tipo de clasificación, ¿ok? La primera taxonomía, y lo describió de dos grandes grupos, enamios y anamios. Enamios, es decir, eran seres vivos con sangre roja, y anamios eran seres vivos sin sangre roja, pero con fluidos similares de otros colores. Pasaron el tiempo y ahora surgió Lamarck. Lamarck se fundamentó en la presencia y ausencia de la columna vertebral, a lo cual llamó dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Los vertebrados siempre tenían pues vértebras y tenían sangre roja, y los invertebrados pues no tenían, carecían de vértebras y era, tenían otro tipo de color de sangre. ¿Ok? Ahora surgió la Edad Media. La Edad Media solamente había como un libro de catálogo donde clasificaba pues a los animales, plantas, según su alfabeto en latín. ¿Ok? Otro personaje súper importante fue Carlos Linneo. Carlos Linneo, también llamado como el padre de la taxonomía. ¿Ok? Linneo clasificó a los seres vivos, pero ahora con nombres en latín. ¿Ok? ¿Qué hacía Carlos Linneo? Ordenaba las especies en categorías taxonómicas, jerárquicas o de clasificación en sentido decreciente. ¿Ok? Al inicio fueron reino, clase, orden, familia, género y especie. ¿Ok? Aquí vamos a hablar un pequeño ejemplo de lo que mencionaba Carlos Linneo. ¿Ok? Establecía un sistema binomial de nomenclatura. ¿A qué se refiere binomial? De dos términos, de dos nombres. ¿Ok? Se asignan dos nombres de especies. El primer nombre es el género, solo la primera letra era con mayúscula, y el segundo nombre de la especie se escribe en minúscula. Ambos se escriben en latín y van en cursiva. Un ejemplo, eh, existe un nombre común como el maíz, y el nombre científico binomial se llamaría sea maíz. ¿Ok? Este es el ejemplo que nos da el libro de una nomenclatura según Linneo. Pasaron los años y ahora surgieron grandes científicos. Aquí tengo una línea del tiempo donde los vamos a estar describiendo. Ok, primero surgió Haeckel en 1866, y descubrió que existían, en vez de los reinos que mencionaba Aristóteles, Lamarck, todos esos personajes, él descubrió que existen tres reinos: Protista, Plantae y Animae. Ok, siguió avanzando los años y en 1925 Chatton describió a las eucariotas y procariotas y clasificó la biodiversidad, que es diferente. ¿Ok? Copeland en 1939 agregó un nuevo reino a los reinos que ya había mencionado Haeckel, que es el reino Monera. ¿Ok?
Y el quinto, en 1959, Robert Whittaker, a los reinos que ya había mencionado Haeckel y Copeland, agregó un reino más, que es Fungi. Y en 1977, Carl Woese describió tres grandes categorías de reinos, que era dominio arcae, dominio bacteria y dominio eucariota. Y ya para finalizar este tema de taxonomía, surgió este personaje de Maglis, y en 1998 ella juntó, juntó todo lo que se había descrito posteriormente y mencionó que existía un superreino, que era el superreino procariota. Ok, este superreino procariota se dividía pues en subreinos. Ok, solamente existe el reino de Monera, o también llamado bacteria, y subreino Eubacteria, subreino Archaeobacteria y superreino Eucariota. Y esos superreinos se dividen en protista, plantae, fungi y animal. Ok, eh, esto, es, esto es todo de la clase. Hasta luego.